buenos días, buenas tardes, depende de la hora que vean esta transmisión. Ahorita estamos priorizando a los que están en vivo. Los saluda Luis Santa Cruz aquí en LP Derecho. Me encuentro con una sección que estamos comenzando a desarrollar, en la que vamos a conversar con personajes muy importantes del derecho y de otras profesiones en el marco del Bicentenario. Y hoy no estamos en el estudio convencional, nos encontramos en su casa. Doctor, muchas gracias por recibirnos en su espacio y por permitirnos conocerlo un poco más, ¿no? Porque una cosa es conversar y otra cosa es conversar dentro de su propio entorno, su propio hogar. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la visita. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal esta mañana? Bueno, bien. Trabajando como siempre, ¿no? En general, el público de LP está muy emocionado por esta entrevista. La gente está bastante emocionada por su presencia, sobre todo en estos días en los que lo hemos visto constantemente en medios de comunicación. Ha habido declaraciones suyas que se han hecho viral, interacciones con periodistas que mis amigos me han dicho, oye, anda con cuidado, ¿no? Sé que vamos a conversar de forma tranquila y de forma amena, estoy completamente seguro. No hay ningún problema, no hay ningún problema. No, si estoy ahora en estas declaraciones, no es una cuestión ocasional. Yo vi que Pedro Castillo de Perú Libre, que es mi paisano, es de Chota, no era demolido por el 99% de la prensa, especialmente limeña. Entonces salí, ¿no?, a defender la posición que él tiene, porque estoy de acuerdo con su programa y como persona que es una persona honesta, decente, no comprable. Porque hay gente del pueblo que ha llegado al gobierno. Tenemos allí a Fujimori, a Alan García, a Toledo, a Ollanta, ¿no? Pero que al sentarse en el sillón presidencial rápidamente viraron a la derecha y como consecuencia de ello terminaron siendo los nuevos millonarios del Perú. Vamos a hablar de política, vamos a hablar del lado oscuro de la política peruana también más adelante, pero aquí en LP Bicentenario vamos a conversar un poco sobre todo. Queremos hablar sobre usted, queremos hablar sobre su carrera, y al hablar de usted me llama mucho la atención al momento de investigar. Hay muy poca información sobre la infancia del doctor Aníbal Torres. Se sabe que nació en Chota, se sabe que tiene un fuerte interés por la justicia desde muy niño, pero ¿hay alguna anécdota tal vez sobre su infancia que podría comentarnos tal vez como primicia para el público de LP Derecho? Bueno, mi infancia ha transcurrido en Chota. Yo soy natural del distrito, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Allí una situación, diría, bastante económicamente bastante pobre, pero muy alegre, con mucho cariño por parte de la familia, y eso ha influido en mi personalidad, ¿no? Yo he pasado por esa extrema pobreza y también por la otra extrema, ¿no? Pero como he dicho, es imposible que me pueda olvidar de mi origen. Eso no es posible. He visto siempre con indignación desde niño, desde la escuela, ¿no?, que la mayoría de la población peruana prácticamente no eran peruanos, eran olvidados, eran despreciados, no tenían educación de calidad, no tenían salud, no tenían buena alimentación, eran harapientos, caminaban descalzos, ¿no? Yo conozco toda esa vida, de manera que puedo conversar con facilidad de esa realidad. También, por supuesto, he trabajado en labores agrícolas en las antiguas haciendas del norte. Conozco esa realidad. También conozco la realidad de las haciendas del sur, las algodoneras, con ocasión del trabajo, no como abogado, en donde descubrí, ¿no?, que los grandes personajes del Perú, y que pasaban por personas muy cultas, sabían mucho de reglas de trato social, ¿no? Eso sí, pero cultura no, cero, porque con ellos he estado allí sentados en un tribunal, hasta me daban pena, hasta tenía que ayudarlos, ¿no? Algunos de ellos incluso se suicidaron como consecuencia de la reforma agraria, de manera que yo conozco esa realidad. Pero conozco la otra realidad. Yo diría que he tenido mucha suerte. Cuando he ido a hacer un estudio de posgrado en Roma, he estado allí en la sociedad de lo más alto, por ejemplo en el Vaticano, por ejemplo esas reuniones que hacíamos en los Alpes, lago Misurina, lago Dobiaco, con una tremenda comodidad allí. Yo he pasado por todo en la vida, conozco de todo, ¿no? De manera que
puedo hablar con facilidad sobre la realidad. ¿Y qué tan importante es tener ese contexto de la realidad del Perú al momento de hablar de derecho? Bueno, que el derecho en el Perú pues siempre ha servido para beneficiar a una determinada clase social, ¿no? Y eso es precisamente lo que me ha indignado desde niño. Por ejemplo, antes de la reforma agraria, cuando los hacendados invadían un lotecito de terreno de un vecino que se dedicaba a una pequeña agricultura, a la ganadería, invadía. Muy bien, el campesino accionaba judicialmente para recuperar su terreno. Jamás hubo una sentencia que favorezca al campesino. La justicia ha sido ahora cuando se enfrentan dos poderes. Uno, el poder de arriba, otro, la gente del pueblo. El que gana siempre es el de arriba, ¿no? El que pierde siempre es el de abajo. Que claro, cuando se enfrentan dos de abajo, ¿no? Allí sí encontramos justicia, allí sí los jueces trabajan bien, ¿no? Pero cuando ya está de por medio la riqueza, pues ya la cosa cambia. El ejemplo clarísimo, que nosotros a veces en Lima no nos damos cuenta, pero que la gente común lo ha entendido perfectamente, se pregunta, por ejemplo, ¿por qué están libres los expresidentes con tanto que han robado? ¿Por qué están libres el Club de la Construcción? ¿Por qué? Porque tienen plata, porque tienen poder. Los otros que son pobres, por más pequeño que sea el delito que ha cometido, se está pudriendo en la cárcel. Eso lo entiende todo el mundo. No lo entendemos nosotros, los abogados, los estudiantes de Derecho, porque a veces en las facultades de Derecho hasta se deforma mentalmente al estudiante, se lo aleja de la realidad para hacerlo entrar en teorías que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Que no se reflejan en la práctica. No se reflejan en la práctica. O sea, no se ha entendido en nuestro país que el derecho es pues una ciencia eminentemente práctica, que todo lo que se enseña en la universidad es para aplicarlo allí en la práctica, y es eminentemente interpretativa. La sociedad cambia, la sociedad evoluciona, entonces también el derecho se tiene que adecuar a esa realidad. No necesariamente no cambiando las leyes, modificando las leyes, derogando las leyes y dando otras, sino fundamentalmente a través de la jurisprudencia. Por eso es que el derecho es interpretativo. Hay que entender que los franceses tienen un código de 1804. Cuando en la ciudad de París en las calles corrían los chanchos, las gallinas, ensuciaban los caballos que transportaban la carreta, y eso trajo como consecuencia la peste incluso. En esas circunstancias se da el Código de Napoleón. Y ese Código de Napoleón rige hasta la actualidad, con algunas pocas modificaciones, pero actualizado con la jurisprudencia, por supuesto que es extraordinaria, y con las modificaciones en materia de contratos y de obligaciones del 2016. Fíjense ustedes, después de más de 200 años, se modifica ese código sustancialmente en 350 artículos. En cambio, nosotros modificamos nuestro código a cada rato. ¿Porque lo necesitamos? No, sino por el ego de nuestros juristas. No, que hay comisiones formadas allí, cada comisión se pelean entre ellos, cada una es la mejor, ¿no? Y hacen sus modificaciones. Por ejemplo, en materia de capacidad, modifican la capacidad en el código y después de más o menos 11 días hacen otra modificación y tenemos esa barbaridad en nuestro Código Civil, ¿no? El peor código de Latinoamérica. Ahora es el peor. No hay código de Latinoamérica que tenga esas contradicciones que tiene el nuestro. El código de chileno, colombiano y ecuatoriano, que es el código de Andrés Bello, es del siglo XIX, ¿no? O sea, del 1800. Y miren ustedes, es un código muy superior. Y eso se pueden dar cuenta ¿cómo? Con la jurisprudencia. Vamos a considerar que la jurisprudencia chilena, la colombiana, ¿no es inferior a la nuestra? No, al revés. No obstante que la nuestra tiene un código de 1800, el código vigente de 1900, del 2014, ¿no? Vamos a hacer una pequeña... 84. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordarle a la gente de las redes sociales que está viendo la entrevista
que pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios, a través de YouTube, a través de Facebook. Aquí la gente de producción, Michelle, Pipa, Alex, me van a hacer llegar esas preguntas para yo también poder dirigírselas al doctor Torres. Doctor, estos cambios constantes, este ajetreado escenario en el derecho, ¿cómo afecta a la práctica? ¿Y cómo afecta sobre todo a la persona ajena al derecho? Terriblemente, terriblemente, ¿no? A veces se hacen modificaciones, como le digo, para satisfacer el ego de nuestros juristas, entre comillas, ¿no? Pero no por la necesidad que hay de facilitar las relaciones sociales. No es así. Por ejemplo, tenemos en el Código Civil. El Código Civil originariamente reguló el derecho de garantía mobiliaria, o sea, la prenda. Se cambió por garantía mobiliaria, se sacó del Código Civil, ¿no? Garantía mobiliaria, pero la gente ¿cómo lo conoce? El común de la gente ¿cómo lo conoce? Lo conoce como derecho de prenda. La gente humilde se va a una mutual, entrega una joya en prenda, no le dice entrego en garantía mobiliaria, en prenda para poder obtener un crédito. Se cambia de nombre a las instituciones porque se le ocurre al jurista, porque él considera, ¿no?, de que seguramente que el derecho es creación de una mentalidad genial. Un error tremendo, ¿no? El derecho no es la creación de una mentalidad genial. El derecho surge allí en la realidad social, en las profundidades de la realidad social. Allí surge un uso, ese uso se extiende, se convierte en una costumbre, allí se generan conflictos, eso va al Poder Judicial, surge la jurisprudencia y luego la necesidad, ¿no?, de regular eso en una ley. Pero aquí lo han entendido al revés, ¿no? Y eso pues quiere decir que hay una ignorancia total del derecho, de lo que es realmente el derecho. Estos grandes problemas se pueden decir, o se puede resumir a gran escala, que vienen del ego, los juristas, como usted dice. Sí, ¿Todo eso viene del ego? Sí, eso, efectivamente. Efectivamente, no, y yo lo he notado eso desde hace muchísimos años. Yo en la Facultad de Derecho tenía un profesor excelente en Derechos Reales, Jorge Eugenio Castañeda. Jorge Eugenio Castañeda era un profesor que dominaba derechos reales y dominaba obligaciones. Él era de San Pedro de Lloc. Y yo he tenido otros profesores, ¿no?, de otro nivel social, de otra clase social. Ellos no despreciaban a Jorge Eugenio Castañeda, ¿no? Y eso, por supuesto, a mí me indignaba. No decía nada, pero me indignaba. Llegué a ser decano de la Facultad de Derecho y construimos un auditorio y le pusimos el nombre Jorge Eugenio Castañeda. Vino uno del otro lado, un profesor, amigo mío, también muy querido, ¿no? Eso sí, no me dijo, doctor, pero ¿por qué lo va usted a poner Jorge Eugenio Castañeda? Él no ha contribuido en nada para el derecho. No, claro, yo lo tenía que escuchar nomás, no, pero no iba a aceptar esa situación. ¿Por qué? Porque venía eso, de esa discriminación, ¿no? El que viene del pueblo, el que viene de abajo, hay que tirarlo abajo, ¿no? Y el intelectual, el que sabe, tiene que ser el de arriba, económicamente. O sea, ¿no?, aquí se adquiere el conocimiento porque se pertenece a determinada clase social, a determinada posición económica, política, o porque se pone al servicio, ¿no?, solamente de esa clase. El derecho es para todos. Como nos han enseñado en la universidad, ¿no?, ¿en qué consiste la justicia? En dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Si le corresponde al de arriba hay que darle, pero si le corresponde al de abajo también hay que darle. Lo que pasa es que siempre nos hemos acostumbrado a darle al de arriba nomás, ¿no? Enfatizaba lo del ego, porque estoy viendo los comentarios, por ejemplo, y no, la gran mayoría de comentarios, por no decir todos, es maestro de maestros, grande maestro, refiriéndose a usted, obviamente, a mí ni de casualidad. Una leyenda viviente, dice Gaspar Alberto Ángulo Matos. O sea, cuando usted recibe ese tipo de comentarios, que sabe que los tiene, sabe el respeto que hay hacia usted en el mundo jurídico, ¿cómo hace para no caer en este ego que puede corromper todo lo que toca? Es imposible, porque es mi naturaleza, ¿no? Yo provengo de la ciudad de Chota, me he criado allí, ¿no?, en este lugar en donde las personas no nos discriminamos los unos a los otros. No es que creamos que uno es superior al otro. Estoy firmemente convencido de que todos los seres humanos somos iguales porque todos tenemos inteligencia cerebral,
habrán diferencias por razón de raza, de idioma, económicas, políticas, etcétera, pero sustancialmente somos todos iguales, no porque uno sabe un poquito más, entonces ya se va a considerar superior a los demás. No, yo siempre he dicho, yo soy un modesto estudiante de Derecho, como le digo a mis alumnos, nosotros aquí todos estudiamos, yo también, ¿no? Y el Derecho es así, uno lo tiene que estudiar permanentemente, ¿no? El considerarse superior no es correcto porque hay ese dicho popular que dice: solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Nosotros los seres humanos somos imperfectos. No vamos a llegar a ser perfectos. Ese fue el gran error del marxismo-leninismo, de creer que van a llegar a una sociedad comunista en donde se habrá satisfecho todas las necesidades sociales y ya no habrán conflictos y ya no será necesario ni el derecho, no, ni el Estado. Eso fue un error grandazo, llevó a un fracaso allí, ¿no? Todos los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. Usted puede tener una posición ideológica, económica, filosófica, muy contraria a la mía, pero si conversamos ambos, no vamos a sacar algo de provecho el uno del otro. Por ejemplo, un gobernante, hablando ya de la política, el gobernante necesita de la crítica de los demás. Si no, ¿cómo aprende? Si no, ¿cómo entiende que está en un error? ¿Cómo se da cuenta que está en un error para corregirse? Todos nos complementamos en la sociedad. Yo jamás puedo despreciar a un campesino, a una señora que se encuentra allí muriéndose de hambre en el campo o aquí en los cerros de Lima, a un niño que está prácticamente calato, que no tiene piso en su casa, ¿no? Que no tiene techo. No, jamás. Yo soy esa señora. Yo soy ese señor. Yo soy ese campesino, ¿no? Yo he nacido en Chote, he podido nacer en Lima, he podido nacer en Puno, he podido nacer en una comunidad quechua, aymara, ¿no? Eso no diferencia a la persona, el lugar donde haya nacido no diferencia a la persona, no, porque todos somos iguales y todos nos podemos mirar como iguales. Yo conozco sociedades desarrolladas, yo he vivido en sociedades desarrolladas, viajo permanentemente a estas sociedades y nunca me he sentido discriminado, nunca. No, he sido muy bien tratado. Me voy a Alemania, en Alemania muy bien. Me voy a un pueblo no lejano de Alemania, llego en la tarde, me estoy yendo al hotel caminando por la calle, las personas están sacando la basura de su casa ya en la tarde, ¿no? Me miran pasar, soy un extraño, me saludan. ¿No? Me saludan, me hacen recordar nuestros pueblos en la sierra, ¿no? En donde la gente saluda a los demás, si es un extraño lo saluda, y si tiene alguna necesidad le da la mano, ¿no? Yo soy esa persona. Nosotros no tenemos por qué considerarnos más, por qué despreciar a los demás. Estas circunstancias que acaban de pasar en las elecciones, Pedro Castillo, ¿por qué ha ganado? Porque la población se ha dado cuenta que Pedro Castillo son ellos, ¿no? Ellos, la campesina, la que vende en el mercado, ¿no? El que está allí pescando en el mar, con ese tremendo esfuerzo, se han dado cuenta que Castillo son ellos. Por ejemplo, me cuentan, inicialmente el Escano en el sur tenía mucha acogida y él ya se decía que pasa a la segunda vuelta. Una señora en el mercado le pregunta a la otra, oye, tenemos que votar por el Escano, ¿no? Y la otra contestaba, oye, pero hablan de ese Castillo, ¿no? Dicen que es un campesino, ¿no? Y entonces a votar por el campesino, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Esto necesita un estudio sociológico, ¿no? Para establecer esta realidad, porque como un hombre que es aplastado por una maquinaria, ¿no? De la prensa, el 99% de la prensa, una maquinaria demoledora, ¿cómo pasa él por esa trituradora y llega a ganar las elecciones? Una persona del pueblo, ¿no? Y eso está sucediendo después de 200 años de vida republicana. Eso quiere decir que los pueblos, ¿no? Ya despertaron. Y a veces resultan más inteligentes que el que aparece que en Lima es un gran intelectual, un gran jurista, o que, por ejemplo, nuestro novelista que ha dado mucha fama al Perú, Vargas Llosa, ¿no? Sin darse cuenta que el zorro de arriba, ¿no? José María Arguedas ya lo tragó al zorro de abajo, que es él,
lo tragó. Ahora, ¿usted es consciente que tomar esta postura tan abierta en una ciudad como la nuestra, sobre todo en Lima, Sí. que ha sido tan favorable con la otra candidata, es un riesgo y lo pone en medio de toda la discusión y de todo el debate? Mire, la libertad al ser humano nadie nos regala. La libertad hay que conquistarla. Mientras más uno se prepara, más libre es. Y toda la vida va a tener trabajo si es que está preparado. Mi situación es esa. Yo he comenzado de cero, ¿no? Y he comenzado a trabajar como abogado y me ha ido bien, no voy a decir que me ha ido mal, me ha ido bien desde que salí de la universidad. Desde que salí de la universidad, por ejemplo, algún casito se me presentaba y me dedicaba ahí más a penal, informaba y ya tenía corriendo otros clientes allí que me buscaban por el hecho de que me vieron informar, ¿no? Bien, así ha sido mi vida. Ya después, por supuesto, me he encaminado por la vía civil. Yo no podría hablar de estas verdades que estoy hablando si no tuviera esa libertad, porque tenía que mirar a mi costado, ¿no? ¿Quién me puede escuchar? Porque si no, no me pueden dar el puestito, ¿no? Me pueden relegar. No, yo no tengo absolutamente no miedo a eso, sino por el contrario, tengo confianza en mí mismo. Eso sí, yo tengo mucha confianza en mí mismo, en lo que he estudiado, ¿no? Yo agradezco muchísimo a 3 instituciones educativas. A la Escuela Prevocacional número 61 de Chota, al Colegio Nacional San Juan de Chota y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí en esta universidad yo comprendí que es una excelente universidad, porque cuando fui a la Università degli Studi de Roma a estudiar allí, no, en derecho comercial, en derecho bancario, yo era un alumno excelente. ¿Por qué? Por mi inteligencia, por lo que había aprendido en San Marcos. No, pregunto a mi profesor, Giorgio Oppo, profesor, ¿por qué aquí en el código italiano dicen esto, no, sobre los títulos de crédito? ¿Por qué no? Al final me llama Giorgio Oppo y me dice, ¿usted dónde ha estudiado? Porque era un salón para graduados de diversas partes del mundo. ¿Usted dónde ha estudiado? Bueno, yo le digo, profesor, yo he estudiado en la Universidad Nacional. No terminé y me dijo él, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y créeme que me causó una alegría extraordinaria que allí conozcan a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, mis colegas me dicen, ¿no? Cuando resolvemos algunas, me dicen, pero tú has estudiado pues en Italia. Eso es errado. Somos acomplejados. ¿Por qué he estudiado en Italia 1 año? U otros que estudian 2 años. Ya voy a saber más de lo que se ha aprendido aquí en 5 o 6 años o más. Eso es materialmente imposible. Yo he ido allá, claro, encuentro, hay cosas más avanzadas, sí, diferencias, pero nosotros, nuestro Código Civil, el vigente, ¿no? ¿De dónde proviene? Del Código Civil italiano de 1942. El Código Civil de 1936, derogado, fue un excelente código, no se debió modificar, no se debió derogar, ¿no? Excelente código, si bien es cierto, era técnico, pero se había acentuado en nuestra realidad. Y sobre todo la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia suprema, se había hecho eco no de la jurisprudencia alemana, sino de la jurisprudencia francesa. Era un código que estaba muy bien, que hay que hacer reformas, sí, por supuesto, pero bien estudiadas, pues. Pero lo derogaron para dar el vigente código de 1984. Y ellos dijeron, no, algunos de ellos, mis maestros, por supuesto, dijeron que han creado un código de exportación. Yo no decía nada, pero yo decía, este código nadie lo va a exportar, ¿no? Porque era tremendamente contradictorio. Lo escucho hablar de San Marcos y me parece importante haber llegado ahí, porque creo que hablar del Bicentenario, como Perú, como historia, es hablar de San Marcos y de la gente que ha salido de sus aulas. Y al momento de escucharlo hablar y de ver su carrera, uno puede suponer que usted ha tenido profesores que lo impactaron y que lo motivaron a ser la persona que es ahora, el profesional que es ahora.
¿Quiénes son esos profesores, quiénes son esos juristas que en las aulas lo llenaron de ese amor o de esa pasión por el derecho, como decimos en el EP? Sí, sí. Bueno, he tenido muy buenos profesores: Jorge Eugenio Castañeda, Max Arias Schreiber, Mario Alzamora Valdés, Ulises Montoya Manfredi, Luis Bramon Arias, ¿no? Entre otros, todos excelentes profesores, excelentes, brillantes profesores, ¿no? Mario Alzamora Valdés, por ejemplo, en Introducción al Derecho era un profesor excelente, ¿no? Dictaba su clase, era una clase magistral excelente. Teníamos que hacer un trabajo monográfico que él nos había señalado. Yo fui a la biblioteca, eso sí, siempre iba a la biblioteca y revisaba mucho, ¿no? Y de casualidad he cogido un libro de Luis Recasén Siches y Giorgio Del Vecchio para hacer mi trabajo. Y descubro allí que Mario Alzamora Valdés se repetía de memoria a Luis Recasén Siches, ¿no? Llevé el libro al salón y le muestro a los alumnos, le digo a mis compañeros, no le digo, mira, el profesor nos repite de memoria esto. ¡Qué mentalidad qué memoria tan genial! Y usted sabe cómo la inquietud de los alumnos, traviesos los alumnos, inmediatamente le pusieron el apodo de Luis Recasén Siches, ¿no? Y Luis Recasén Siches, o sea, el doctor Mario Alzamora Valdés, ¿no? Cuando entraba ya por allá, por el parque, entraba para dirigirse al salón, los alumnos que estábamos fuera del salón decíamos, ahí viene Luis Recasén Siches. Corríamos, nos sentábamos y tranquilitos estábamos allí, por supuesto, para recibir al profesor. El profesor ya se había enterado de eso. En una ocasión se paró allí y dijo, yo no soy Luis Recasén Siches, ese Luis Recasén Siches es un chato y feo. Sí. Citando sus propias palabras, ¿usted se considera o se consideraba un estudiante travieso? Mire, siempre los jóvenes somos inquietos. Siempre somos inquietos los jóvenes, todo joven. Allí en esa época, en San Marcos, había bien separadas dos clases sociales. La derecha, Balta, Flynn, Pierola, Díaz Canseco, ¿no? Y del otro lado estábamos la gente del pueblo. Ellos nunca nos hablaban, nunca se mezclaban con nosotros, salvo alguno. Por ejemplo, Pancho Díaz Canseco a veces, ¿no? Sí conversaba con nosotros, ¿no? Con la gente del pueblo. Había esa separación muy grande. Pero mire cómo da vuelta la vida. La vida es así. A veces a algunos de ellos lo he tenido que dar trabajo, ¿no? Pero es así, es así. El dinero se puede acabar en un instante. La riqueza se puede acabar en un instante. El conocimiento no se acaba, el conocimiento nadie le puede expropiar. ¿Y qué tan importante es luchar contra esta diferencia que se da en todos lados y que obviamente llega también a la universidad? ¿Cómo uno no se deja minimizar al momento de encontrar este tipo de escenarios? Porque sigue pasando todavía. Bueno, no, eso sigue pasando, pero eso en San Marcos ha disminuido notablemente porque después apareció la Universidad de Lima, en donde iban, ¿no?, la gente de dinero, ¿no? Ahora la Universidad de Lima también, en cuanto a una situación social, bajó un poco y viene la del Pacífico, en donde está, ¿no?, la gente de dinero. Pero yo cuando llegué a San Marcos, ¿no?, ahí mismo ingresé, le diría, ¿no?, al FER, un movimiento de izquierda. Inmediatamente me eligieron ya el delegado del salón de clase, ¿no? Había una lucha muy fuerte entre el FER, allí recuerdo, y el APRA, que no recuerdo, tenía un nombre allí, ¿no? En una ocasión, porque yo he estudiado aquí trabajando, ¿no?, con mis ahorritos, una vez voy a un cine en San Isidro, ¿no? Y en la sala todos eran prácticamente gringuitos. La película, ¿sobre qué era? Sobre el levantamiento de la población en un país del centro que no recuerdo tal, y derrocan al dictador, ¿no? Y los jóvenes se pararon y aplaudieron, ¿no? Me impresionó terriblemente.
Entonces yo dije, no, el ser humano es bueno, nace bueno, la sociedad lo corrompe, ¿no? Y no, decía, yo me salgo del FER. Me salí del FER, no hice más política en la universidad, colaboraba con ellos, pero ya no en la dirigencia, porque había ese odio a la derecha, ¿no? Que es un odio gratuito, ¿no? Porque no toda la derecha, no todos los de la derecha son malos, ¿no? Hay gente que ha hecho su dinero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo me aparté de eso. O sea, yo he tenido la capacidad de separarme, ¿no? De ciertas posiciones allí sociales en donde me hubiese desempeñado muy bien, pero no. Yo siempre he valorado primero al ser humano. Ahora, primero el ser humano. no quiero dejar de preguntar al momento de que me cuentas sobre los apodos que usted ponía a sus profesores. ¿Cómo es que usted se entera de este apodo tan famoso que tiene usted, caníbal? ¿Y qué tan bien se lo toma? Bueno, de eso yo me acabo de enterar. Sí, con esto de las, ¿no? De esto de caníbal, no, yo no lo sabía. Pero los alumnos son así, pues, y hay que aguantar nomás, pues hay que tener capacidad de aguante, ¿no? Hay que tener capacidad de aguante, ¿no? Yo no lo tomo mal, más bien lo tomo como una situación cariñosa, y yo los estimo mucho en mis alumnos, ellos me conocen como soy, ¿no? Tomo el examen, a mí no me van a pedir, no, que hay que revisar de nuevo la prueba, ya saben que eso no es posible, ¿no? Porque saben que el examen lo dan ellos y ellos no se dan su nota. Yo no doy la nota, ¿no? La nota no es del profesor. Claro que hay profesores que a ciertos alumnos le ponen una nota alta y a otros una nota baja. No eso es por pura discriminación. Yo jamás podría hacer eso. Eso no tiene nada que ver con mi personalidad. No, yo mismo le digo a ellos, no vayan a creer que yo soy débil de espíritu, ¿eh? El que sea bueno con ustedes, el que les explique esto una y otra vez cuando me piden, pero eso sí, el que no estudia, ¿no? Va a desaprobar, y yo no soy el que lo desaprueba, ¿no? Yo no soy el que lo desaprueba. La justicia es dar, repito eso, dar a cada uno lo suyo. El que estudia bien, pues tendrá 18, 19, 20. El que no estudia, pues va a estar desaprobado. Mis alumnos desaprueban y al siguiente año nuevamente se matriculan conmigo, pudiéndose matricular con otro. Le digo, oye, pero ¿cómo es? Si ya desaprobaste conmigo, ¿por qué no te has matriculado con otro profesor? No, doctor, este año sí voy a estudiar. Ya muy bien, ya, ¿no? Y me llama la atención también porque tenemos a muchos alumnos suyos en la transmisión. Mañana tiene clases, dicen. Sí, yo tengo clases los sábados, prácticamente todo el día en pregrado y en doctorado. Sí, dicen que se guarde un poco para la clase de mañana, que no vaya a tirar toda la energía en esta conversación. No, mire usted, yo enseño cerca de 40 años en la universidad, ¿no? Y nunca he faltado. Si he estado enfermo, me he ido a dictar clase. La única clase que falté fue, creo, en el semestre pasado, ¿no? En maestría, ¿no? Pero no porque quise faltar o porque tuve dificultad, no, sino porque no me enteré que ya se inició el ciclo, ¿no? Eso, yo sí, en la clase sí, para mí la clase es sagrado, ¿no? ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró que había roto su récord en asistencias? Me puse mal, sí, me puse mal. Yo llevo un principio muy incorporado en mi conciencia que me enseñó mi abuelita, una campesina, ¿no? Me dijo, hijo, primero está el deber, después la diversión. Eso yo lo llevo muy grabado en mi mente y siempre primero está pues el deber, ¿no? Yo no dejo las cosas que tengo que hacer ahora para mañana, por pereza o por no descansar, no. Lo que se tiene que hacer ahora, lo hago ahora. Lo puedo hacer mañana también, pero mejor es hacerlo ahora. ¿Por qué mañana no? Mañana puede ser que se me presenta una dificultad, no lo hago. ¿Y cómo quedo no con mi cliente? ¿No? Esa es mi forma de vida. Yo aprendí muchos principios morales allí, en ese hogar humilde, y eso, pues,
no genera éxito. Por supuesto que ya cuando estudia uno en el colegio, por ejemplo, uno estudia la Eneida de Virgilio, lo lee porque nos hacen leer en esa época, al menos leíamos la Eneida de Virgilio. La gota orada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. O sea, la gotita cae, como no le hace daño a la piedra, pero si es tan constante, lo hace daño y hace un hueco allí, ¿no? O por ejemplo, cuando Confucio dice, estudia, 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 y ya después verás las consecuencias. Y por supuesto que las consecuencias van a ser buenas, pero eso es lo que falta en nuestro país. Una educación de calidad. ¿En dónde? En la niñez. Allí tiene que comenzar. Si no, no avanzamos. Y allí se tiene que hacer la mayor inversión. Pero ¿nosotros qué? ¿Quién es el profesor de escuela? No puedo ingresar a medicina, ingeniería, a derecho, aunque sea para docente, pues vea para profesoría, pues. O sea, lo último. Lo que debe ser lo primero en nuestro país es lo último. Y para el Estado, lo que debe ser lo primero, ¿no?, es lo último también. A tal extremo, pues, que la educación no es un derecho fundamental, es un servicio que presta el Estado y lo ha dejado para que lo preste la actividad privada allí donde se gana plata como cancha y después no los profesionales salen y no tienen dónde trabajar. Ahora, hemos pasado poco a poco por su infancia, por su época universitaria. Creo que estamos llegando al lado profesional. Usted, con esa memoria con la que me ha sorprendido hoy día, ¿recuerda cuál fue su primer caso? ¿Cuáles fueron las primeras anécdotas con las que comenzó en el mundo del derecho como profesional ya? Bueno, salí de la universidad. Se me presentó un japonesito. Un japonés que tenía su ferretería y que le gustaban mucho los carros de lujo. En esa época no había libre importación de carros, no. Se iba por San Isidro, por Miraflores y miraba, veía un carro allí, tocaba la puerta, ¿no?, y lo proponía comprar, ¿no? Y en esa forma compró 3 carros, ¿no? Y yo recuerdo que tuve ese caso, por supuesto, no gané el caso con lo que había aprendido en la universidad, porque yo estudié y de práctica hice solamente 6 meses en un escribano, ¿no? Un señor Casas, ¿no? Cuyo juez era Fernando Coquela. Allí pues están los expedientes y todo eso. Yo hacía lo que me encargaba, coser expedientes, a veces redactar algunas resoluciones simples. Terminaba mi tarea y cogí el expediente donde estaban los mejores abogados y leía la demanda. Leía la contestación de la demanda, ¿no? No leía lo demás, y leía, por ejemplo, la sentencia, ¿no? Esa es la práctica que tuve. Salí de la universidad y, por supuesto, no tenía tanta práctica allí, y para mí, agradezco a Dios que sí existe, agradezco a Dios sí existe, ¿no?, que no hice más práctica, ¿no? Porque allí uno tiene una formación con anteojeras. Se mete al carril y del carril no sale. Las cuestiones que salen, entonces, ya no pueden resolver. Y esos 3 casos me salieron muy bien. Recuerdo que el juez era un juez de Rojas, que despachaba, no se sentaba, sino siempre estaba de pie. Se demoraba demasiado en expedir las sentencias, ya estaba clarísimo mi proceso ya había expuesto los hechos, ya estaba probado, estaba con la ley en la mano, ¿no? Y como retardaba, pedí una entrevista, fui a hablar con él, le pedí por favor, le dije, mire usted, tanto tiempo está transcurriendo, se vino donde mí, me cogió del brazo, ¿no?, y me sacó. Tranquilito, me fui a mi oficina, porque así tiene que ser el hombre de leyes, pues. Me fui a mi oficina, una queja, ¿no?, al doctor Rojas, ¿no?, una queja. El doctor Rojas resolvió más rápido que inmediatamente los 3 casos. Es por decir una anécdota. Otra anécdota es cuando yo entro al Banco de Crédito. Yo tuve una beca que donaba el Banco de Crédito a la universidad, gané esa beca, la Gino Saloki, me fui a
Italia, terminé, presenté el informe y me recibió un gerente, un señor Botassi. El señor Botassi, italiano, el banco era de italianos, me dice: señor Torres, hemos seguido de cerca sus estudios, ¿no? No quisiera trabajar aquí en el banco. Y al siguiente día estaba trabajando en el banco, ¿no? Al siguiente día, que en esa época era súper difícil entrar al banco. Recién me di cuenta allí cuando estoy adentro, porque todo el mundo me preguntaba: oye, ¿quién te recomendó a ti? A mí no me había recomendado nadie. Mire lo que se me presenta en el banco. El gerente de legal también estaba indignado porque me colocan allí de sopetón, ¿no? No era conocido ni nada. Se sorprendió, no estaba contento y me dijo: ¿y usted especialista en qué es? Bueno, yo le dije, no, lo más difícil, pues, en juicios ordinarios, lo que ahora se llama procesos de conocimiento. Juicios ordinarios, doctor. Ya, muy bien. Tome usted asiento. Allá era el escritorio al final porque eran muchos abogados, ¿no? Y mandó traer unas letras de cambio que se habían perjudicado porque el banco no lo había protestado. Millones de soles, millones, ¿no? Muy bien. Revíselo usted, todo esto hay que hacer una lista, todo lo que hay que provisionar, o sea, provisionar es para castigarlo, ya se dan por incobrables. Revisé eso y pedí el movimiento de la cuenta corriente de esto que eran allí, eran unos cartones grandes donde estaba el ingreso, el egreso, ¿no? Para ver si ese importe que aparece en la letra de cambio ha salido de allí. Entonces, y ha salido y estaba allí. La letra de cambio se ha perjudicado, pero el banco pues tenía para cobrar, porque eso se llama acción causal en derecho, que yo lo he estudiado, pues hay acción causal, y planteé una serie de acciones causales. Entre ellos recuerdo, por ejemplo, un tal Renato de Filipe en Huancayo, un Lucio Sedano en La Merced, ¿no? Y así por el estilo. Planteé eso. Ante el 9º juzgado, secretario Pedro Bottino, los dos de ascendencia italiana. Pedro Bottino se iba semanalmente allá, con cada abogado hablaba, le decía: aquí haga usted esto, aquí no debe hacer esto, aquí apele o no apele, etc. A cada abogado. Llegó donde estaba yo, lo saludé, no me paré porque a mí me indignó eso que venga a dar lecciones a los abogados. No me paré, le dije: don Pedro, mucho gusto. Usted es el doctor Torres. Usted ha interpuesto un montón de acciones causales. Eso no se hace, doctor. ¿Y qué le contesté yo en presencia de todos? Le dije: don Pedro, yo soy el abogado, usted es el secretario. Usted nomás provee allí traslado en la vía ordinaria, nada más, porque en esa época era así, ¿no? Se quedó de una pieza, don Pedro, se dio la vuelta, gané todita las acciones causales, el banco recuperó un montón de millones de soles y por supuesto el directorio ya me conocía, pues, ¿no? Y a los 4 meses me hicieron apoderado y el presidente del directorio me dijo: fíjese usted, no, nunca en el banco se ha dado esta, era como una condecoración el ser apoderado del banco a los 4 meses, ¿no? Y siempre me llamaban, ¿no?, al directorio, pero sin la presencia de los demás, incluso sin que se den cuenta los demás abogados, ¿no? Me llamaban, en una ocasión me llaman al directorio, ¿no? Me preguntan sobre una operación, si se puede hacer, ¿no? Y yo le dije: miren, eso no se puede hacer, porque la ley no lo permite, y eso lo expliqué. Y entonces saltó, ¿no?, el directorio y dijo: ¿cómo cree usted que no vamos a hacer esto, que el banco va a perder esta fortuna? Entonces le digo: bueno, doctor, porque era abogado también, italiano, ¿no? Bueno, doctor, yo soy el abogado nomás, pues estoy dando la opinión jurídica. Ustedes son los representantes del banco y en toda gestión no se tiene que correr un riesgo. Así es que ustedes pueden correr el riesgo, pues, pero ya sabiendo, porque pueden correr. Gritó otra vez: ¿cómo cree usted que vamos a hacer en contra de la ley? ¿No? Y entonces, estos señores a mí me trataban muy bien, me remuneraban muy bien. Aparte de mi remuneración mensual conjuntamente con todos los otros abogados,
no me daban alguna gratificación aparte, porque el banco en esa época, no, a ciertos funcionarios le daban eso. Por ejemplo, en una oportunidad que nunca me puedo olvidar, dieron una gratificación a los gerentes y subgerentes y no lo daban con cheque ni nada, sino efectivo, un sobre en efectivo. Y me llamaron a mí y me dieron, ¿no?, lo que correspondía a los gerentes. Para mí era pues un platal, ¿no? Mis colegas me dijeron, uno de mis colegas me dijo, y que era hijo de un director, me dijo: Aníbal, pero eso no te toca. Y yo le contesté: ¿y qué cosa quieres que lo devuelva? El problema fue en mi casa, porque llegué a mi casa y mis hermanos no me dicen: ¿de dónde has sacado esa plata? Los he tenido que jurar, ¿no? De que me han dado en el banco, ¿no? Para nosotros, al menos en esa época, el juramento tenía mucho valor, porque si somos de Chota, ya la palabra empeñada, eso tiene mucho valor. Y jurar por Dios era una cosa sagrada, ¿no? Ahora eso no vale nada en Lima, ¿no? En esa época, incluso en el Código de Procedimientos Civiles, existía el juramento decisorio, pero eso, como eso no vale nada, y ahora en el Código Procesal Civil desapareció, ¿no? Lo último que comenta me lleva a reforzar esto que conversábamos al comienzo sobre que usted conoce los extremos, ¿no? Usted ha conocido Sí. la extrema pobreza, pero ahora también usted vive en de una forma mucho más acomodada. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo fue que el momento en el que usted se da cuenta que la carrera es bastante rentable y usa este ingreso o este nuevo estilo de vida para complementar su forma de ser y no para cambiar su forma de ser? No, fíjese usted, yo he vivido también en la extrema riqueza, no como ahora. Ahora, claro, estoy en clase media, pero ¿cómo se logra eso? Se logra con estudio constante, con trabajo constante y con capacidad de ahorro. Si yo algo tengo, es con capacidad de ahorro. Yo pude disfrutar mucho de eso con mis hijos, con mi señora, ¿no? Todo medido, todo medido. No, la capacidad de ahorro que hay que enseñarle al niñito desde la inicial. Si no, no hay progreso, ¿no? Y puede tal vez contarnos cómo es esa mentalidad de ahorro, porque siento que muchos abogados, muchos jóvenes en general que están viendo Sí. esa entrevista necesitan ese tipo de consejos, por no Sí. decir yo tal vez. Claro. Bueno, lo que pasa es que es la mala calidad de la educación. No se le enseña al niño, no, esa capacidad de ahorro. Los padres de familia no lo enseñan. El padre de familia tiene un ingresito, no, regular, y entonces inmediatamente no bota el dinero por la ventana. Hace la gran celebración, el cumpleaños, la fiesta, el paseo, ¿no? Yo he tenido esa capacidad de ahorro porque he vivido en un hogar, sí, humilde, pero mi abuelita me decía: hijo, si ganas un sol, aunque sea 20 céntimos, ahórralo, ¿no? Para que alguna vez te compres tu camioncito. Porque en esa época no hablábamos de automóvil ni nada en Chota, sino veíamos un camión. ¡Ah, caramba, qué gran, ¿no?, vehículo eso! Y yo también de niño decía, de grande tengo que tener un camión, ¿no? Bueno, yo me he formado así. Mi capacidad de ahorro, de eso puede dar cuenta mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿no? Siempre hemos tenido que ahorrar. Ha habido un poquito de dinero. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tal sitio, vamos haciendo... Momentito, ¿no? No quiere decir que nos vamos a ajustar el cinturón al máximo, pero tampoco lo vamos a soltar al máximo, ¿no? No. El éxito está: estudio, trabajo y capacidad de ahorro. El éxito cae solo. El éxito. Ahora, cuando uno tiene un poco de éxito, ¿no?, en nuestra sociedad, todos le quieren, ¿no?, tirar al piso. Todos, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad envidiosa. Pero hay que hacernos los que no nos damos cuenta nomás, pues. Yo tengo amigos de toda clase social, ¿no?
ellos quisieran, ¿no?, de que uno caiga. Eso es imposible, porque estructuralmente uno es así. Estructuralmente no tiene eso de que yo me coloco por encima de los demás. En la universidad, por ejemplo, la señora que limpia los baños me saluda, lo saludo con cariño a la señora. Pero hay docentes que provienen, ¿no?, de la otra clase, no, ni lo miran ni se lo saludan, no lo contesta el saludo, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en saludarlo a la señora, incluso en su presencia. A veces esa señora puede resultar muy útil. Le cuento una anécdota de eso, fíjese usted, ¿no? En una ocasión yo entro a la sala de profesores, está una señora que limpia las ventanas, hace la limpieza, y me dice: doctor, estuvieron aquí reunidos sus colegas, estaban hablando mal de usted, ¿no? Estaban hablando mal de usted. Yo cómo me iba a enterar que mis amigos, los que me dan un abrazo, me saludan con cariño, no van a estar hablando mal. Nadie me iba a decir, ¿no? Me dijo la señora. O sea, para mí resulta más importante esta señora que hace la limpieza que el más grande sabio o que el más grande poderoso. Mire, siendo profesor ya en la universidad y también en la Universidad de Lima, y llegué a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, yo iba de aquí a la Universidad de Lima a dictar mi clase en la mañana, tempranito, antes de irme al consejo, ¿no? Pero resultaba que la Marina me estaba persiguiendo. Me estaba persiguiendo como consecuencia de ¿qué? Yo llegué al consejo y destituimos a toda una sala suprema, ¿no? La primera vez en la historia, porque estos estaban violando el ordenamiento jurídico, violando la cosa juzgada. Llegué, veo ese caso, informé ese caso, encontré allí a mi colega Ricardo Laos, ¿no?, que me ve haciendo el informe y me dice: oye, pero mira, son magistrados supremos, tengo... ¿Y sabe qué? Discúlpeme, pero lo voy a decir, ¿no? Así como éramos amigos, la lisura que le dije: mariconazo, toda la vida ha sido así. ¿Cómo es que vas a tener miedo? Yo dijo eso, no, hazlo, ya, yo lo firmo. No, él firmó. Voy al presidente del Consejo Nacional, que era un doctor Caballero, hacía honor a su apellido, y le digo: mire usted, doctor, lo que está pasando aquí. Así, doctor. Entonces despertó el doctor, caramba, leyó, no, me he sentado un rato allí, ¿no? No, doctor, lo firmó el informe. Ya con eso ya los otros ya no eran abogados, ya no me interesaba, ¿no? Y salió ese informe destituyendo, ¿no?, a la Suprema. Como consecuencia de eso, claro, los destituidos y los otros magistrados que tenían las mismas cosas, pues no iban a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Y ya había eso de que los marinos me estaban persiguiendo, ¿no? Incluso Montoya vivía aquí de esta casa a la otra, no más, ¿no? ¿Y cómo me salvé de eso? ¿Sabe usted qué? Ellos no venían en vehículos de la Marina, sino venían en el taxi. El taxista fue el que vino y me informó. Me dijo: doctor, hay esto, se le ha perseguido ya tales y tales fechas, ya se sabe, ¿no?, cómo se dirige usted a la universidad, pero eso sí he visto que en algunos lugares, oiga, ¿usted quién le alcanza? Yo tengo que correr con mi carro, usted vuela con su carro, ¿no? Pero en tal fecha dicen que van a hacer el trabajito. El trabajito era aniquilarlo uno, ¿no? Y muy bien, yo ya estaba preparado, estaba advertido esa mañana, ¿no? Ya le conté a mi hijo, no creo que el resto de mi familia, para que estén al tanto también aquí, no vaya a ser que vengan e ingresen a la casa, aunque no, porque eso iba a ser en el camino, en la Javier Prado, iba a ser, ¿no? A mi hijo lo llamé a un colega, con el que tenía más confianza, no avisé a la policía porque no confiaba en la policía,
¿no? El taxista, antes de salir, ya me llamó, ya vamos a salir, somos dos. Incluso me da el número de la placa de los dos vehículos. Y efectivamente, uno vino a la hora que él me dijo, se estacionó aquí al frente, ¿no? Mi carro estaba allí donde se estacionan los carros, ¿no? Y el otro pasó de frente. El que se estacionó aquí tenía al marino, por supuesto, así de civil, con una señora con su hijito menor, porque esa es la forma como ellos actúan, son de inteligencia de la marina. Entonces, yo salí y mi hijo, ¿no? Tenía que salir en el otro carro, pues, ya sabiendo, ¿no? Para que él vaya detrás de él, ¿no? Y estos se dieron cuenta y giraron, no me siguieron a la Javier Prado, no salieron a la Javier Prado, no me siguieron, sino fueron para el Hotel Meliá. Mi hijo allí los encerró a los dos, con el camión, con la camioneta. Mire usted, inteligencia de la Marina, en una guerra. ¿Ah? Un muchacho, un mocoso, lo encierra, ¿no? Los captura, lo toma la policía y todo, y se produjo ese escándalo. Ese escándalo fue conocido. Pero ¿gracias a qué? No a que me informaron de arriba de la Marina, no, sino a que me informó el chofer, el que conducía el taxi. Por eso es que digo, toda persona es útil para uno. Puede ser un grandazo, puede ser la persona más humilde. Todos nos complementamos, ¿no? Si somos solidarios. Claro que por las acciones que yo había realizado, este señor ya me conocía y no quería que pase eso conmigo. No. Son anécdotas que han pasado. Por eso es que es imposible que pueda cambiar. Estructuralmente soy así. Estructuralmente. Yo no me puedo considerar superior a nadie. El problema de algunos es que no me considero inferior. Pero eso es un problema de ellos, ¿no? Doctor, hemos hecho diferentes preguntas sobre varias etapas de su vida y queríamos cerrar con algunas que tal vez nos ayuden a conocerlo más allá de su lado profesional o abogado, usted como persona. Todo el tema de la pandemia reciente nos ha llevado a todos a estar más vinculados a la tecnología, al Zoom, a las clases virtuales. ¿Qué tan familiarizado está usted con esta nueva forma de ver el mundo? Mire usted, yo, si he utilizado el celular, es solamente para hacer alguna llamada y para contestar las llamadas, que son especialmente de mis amigos y de mis clientes. No conocía nada más. Pero en la Universidad de San Marcos se tomó esta decisión de dictar las clases virtuales. Nos dictaron un curso de Google Meet, ¿no? Asistí a todas las clases, ¿no? Y resulta que yo fui el primero que presenté mi examen. No sabía nada. Y ahora dicto normalmente mi examen así en este sistema. Dicto mis clases, tomo el examen, allí me presentan los alumnos su trabajo, allí lo califico a los alumnos su trabajo, ¿no? En la universidad no hay problema, sobre todo en derecho no se requiere estar presentes, es prácticamente igual. Claro que en donde es necesario el laboratorio, es necesario la educación virtual. Pero mire, la educación primaria es un fracaso con este sistema. Es un fracaso rotundo. No solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. ¿Por qué los países europeos están desesperados en que los niños vayan a la clase presencial y no se utilice? Porque ellos son muy conscientes, ¿no?, que solamente con la educación se puede avanzar. No hay otra forma. No hay otra forma de desarrollarse individualmente, familiarmente, socialmente, no. Y la educación comienza por la inicial. Eso es lo que se tiene que hacer en el Perú. Tenemos que mejorar la educación. La mayor inversión tiene que ser en educación, pero comenzando por la primaria.
También la secundaria, por supuesto, porque ya cuando llegamos a la universidad ya estamos torciditos, pues, ¿no? Ya estamos torciditos, a tal extremo que esta es la pura verdad. Los grados de maestría y de doctorado, para mí, en el Perú tienen una importancia muy relativa. Uno se choca allí en la maestría, en el doctorado, con alumnos que vienen de distintas universidades, no se choca allí con alumnos que no saben, pero lo que es nada, nada. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Ese es un problema muy, muy serio. En educación estamos muy mal. Si no mejora la educación, el país no mejorará. Y con la educación no se va a mejorar de la noche a la mañana. Con educación eso se requiere de un lapso de tiempo, entre 10 y 15 años. ¿Cómo lo han hecho los países asiáticos? ¿Cómo lo ha hecho Singapur, por ejemplo? ¿Cómo lo ha hecho Corea del Sur, por ejemplo? ¿No? Y así varios países. Educación, Corea del Sur. Terminó la guerra entre las dos Coreas. Quedaron arruinados. La gente no comía 3 veces, comía una vez al día. Pero a pesar de esa pobreza pensaron en sus hijos. Educación, educación. ¿Y ahora qué es Corea? Del Sur. No Corea del Norte. Subrayando. Como alguien que escribe, me gustaría saber, al momento de revisar su bibliografía, que es amplia y generosa, ¿cuántas veces revisa un texto? ¿Cuál es ese proceso, ese horario que usted tiene para escribir? Mire, a veces un texto que puede resultar complejo, lo puedo revisar hasta 3 veces, ¿no? Claro, ahora con lo que ya tanto uno ha estudiado, pues con una leída y ya queda, ¿no? La idea allí. Si volvemos es solamente para tomar la cita, para hacer la transcripción textual, pero ya la idea está allí, ¿no? Pero el estudiante debe entender esto. Encuentra un texto que es difícil, debe leerlo una vez, de corrido, sin esforzarse tanto. Una segunda vez, ya esforzándose por captar, por entender, ¿no?, qué significa ese texto. Y una tercera vez ya para conocerlo bien. ¿Y hay algún consejo tal vez al momento de escribir? ¿Usted tiene algún ritual para escribir? No, eso es disciplina, porque mire usted, en un día puedo escribir 2 líneas, como puedo escribir 3, 4 páginas, ¿no? Lo que pasa es que tengo una vida disciplinada, ¿no? Yo siempre me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, me doy mi duchazo, ¿no? Y comienzo a estudiar. Eso sí, para los estudiantes. El mejor tiempo para estudiar es en la mañana, después de haber dormido, ¿no? El cerebro está descansado, es en donde mejor se capta el conocimiento. Y ya en la tarde puede hacer otras cosas, pues. Mi generación tiene esta costumbre de amanecerse con Red Bull, café, Coca-Cola. ¿Usted no recomienda ese tipo de cosas? No recomiendo eso. No recomiendo eso. ¿Por qué? Porque ya el cerebro no va a captar lo necesario. Captará quizás algo, quizás aprenderá de memoria algo, pero no ha aprendido nada. Repite de memoria. Como hay nuestros colegas, ¿no?, que vemos en la televisión, ¿no?, repiten, ¿no? Dice, no se puede convocar a una asamblea constituyente porque eso no está regulado en la Constitución. Y yo pregunto, ¿y dónde diablos estudió este? ¿Y por qué es este gran jurista? ¿Ah? Si la asamblea constituyente estuviera regulado en la Constitución, ya no sería constituyente, pues. Ya sería un órgano constituido. Y eso sucede no aquí, sino en todas partes del mundo. Y a veces mencionan a Hans Kelsen, el jurista vienés, ¿no? El creador de la teoría del derecho puro, ¿no? Pero lo han entendido al revés, ¿no? Hans Kelsen, si dice, no, toda norma jurídica, toda encuentra su fundamento en la Constitución, ¿no? Pero luego dice, ¿y cuál es el fundamento de la Constitución? Ya no hay en el ordenamiento jurídico, ya lo tenemos que encontrar afuera. A eso le llaman norma hipotética fundamental, ¿no? Norma hipotética fundamental. Y no han entendido qué es la norma hipotética fundamental. Es la realidad social, es el golpe de Estado, es la guerra, es el nuevo pacto social, ¿no? Puede ser una revolución civil allí que triunfa y entonces da lugar a una nueva constitución, ¿no? Pero no lo han entendido, pues bien.
No lo han entendido bien. Mire, yo hice ese estudio de posgrado en Roma sobre derecho comercial. Pero yo soy pues muy curioso. Quería saber cómo es la enseñanza en los años inferiores. Yo me iba a los salones inferiores a escuchar una clase. Por ejemplo, en una oportunidad lo escucho a un maestrazo allí que está dictando su clase de Derecho Constitucional y lo está enseñando el ordenamiento jurídico italiano a los alumnos. Era en un segundo piso y había un árbol que sobresalía, ¿no? Y le dice a sus alumnos, después de haber explicado cómo es el ordenamiento jurídico, no tan complicado, demasiadas normas de distintos rangos, ¿no? Le dice, miren, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol que ustedes lo ven allí. Ustedes ven allí todas las ramas hasta la última ramita, ¿no? Allí está, así es el ordenamiento jurídico italiano, así son las normas. La última norma, la última ramita, ¿no? ¿Dónde encuentra su fundamento último? Pasando de rama en rama, llega al tronco. Esa es la Constitución. Allí se sostiene todo el ordenamiento jurídico. Ese es su fundamento, ¿no? Claro, el fundamento del tronco ya no lo encontramos en el mismo tronco, pues lo encontramos de fuera, ¿no? Un ejemplo práctico que daba el profesor, ¿no? Y yo no me puedo olvidar de eso, no tan fácil para explicarlo a los alumnos, ¿no? El ordenamiento jurídico italiano, pero ¿y cuál es el ordenamiento jurídico peruano, el argentino, el ecuatoriano, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Ahora, viendo también su vida, vemos que usted ha hecho de todo. Ha sido docente, ha sido autor, ha sido abogado. ¿Hay algún proyecto que no haya podido concretar? ¿Hay algún plan, alguna frustración que lo mantiene como que despierto, pero que todavía quiere poder realizar? Fíjese, yo me gustaría volver a mi vida del campo. Me gusta mucho el campo. Me gusta mucho las plantas, la agricultura, los animales. Quisiera tener allí, volver a mi tierra, tener una chacrita, algo así por el estilo, que uno se autoabastece allí, ¿no? Pero ya me es imposible. Me es imposible porque esta vida ya pues no me permite. No me permite, ¿no? Pero la vida del campo me ha encantado a mí. Por eso ve usted, no cultivo mis plantas. Sí, vemos ahí. Luego vamos a hacer un pequeño paneo para ver un poco todo. Se siente como un hogar muy, muy rústico, muy Sí. desconectado de los lujos a pesar de la ubicación y a pesar del tamaño. Sí, así es, sí. Es que el mucho lujo también. Si yo pongo aquí una sala lujosísima, ¿no? Mis amigos a lo mejor se van a incomodar. No, hay que ser sencillos, no las cosas materiales en lo que es necesario para poder vivir, nada más. Lo material, la cuestión es lo espiritual, la persona en sí, el cómo se comporta esa persona, incluso con los demás. Hay que ser muy conscientes que solamente nosotros conocemos al otro, solamente nosotros. La vaca no conoce a la otra vaca. La vaca no sabe. Si la vaca está en medio de un alfalfar allí, se está alimentando, está con la panza hinchada, ¿no? Y la otra vaca está más allá, en la arena, la que está aquí no se preocupa en lo absoluto por la otra. Nosotros somos seres humanos, tenemos que construir una sociedad distinta, una sociedad civilizada, como son los países europeos. En Europa hay ricos y pobres, los hay, pero no con las diferencias pues que hay aquí. Eso sería salvaje, ¿no? Ese es el sistema económico, que es otra cuestión que podríamos hablar y que también conozco, ¿no es cierto? Porque yo trabajo en derecho patrimonial, ¿no? No es que desconozca ese campo. Ahora, usted acaba de hablar de espiritualidad y cuando conversábamos hablaba de Dios y luego hizo la aclaración si es que existe. ¿Usted es una persona de fe? ¿Cuál es su mirada que tiene sobre el poder superior que algunos comentan? Yo provengo de la ciudad de Chota, en donde somos muy religiosos. Ni siquiera hablamos el español. O sea, allí no dejaron casi nada, pues, los españoles. Imprimieron eso, la religión. Usted, antes de acostarse, tiene que rezar. Lo mismo al levantarse, lo mismo al tomar desayuno, lo mismo al almorzar, lo mismo al cenar. Eso es general en Chota. Y que lo digan a Castillo, que es comunista,
Es un absurdo, el comunista no cree en Dios, ¿no? Pero ya conforme uno va estudiando, ¿no? Y va conociendo y conociendo, ese es un mundo desconocido que nadie lo sabe. Yo no podría decir ahora que Dios existe, pero tampoco podría decir que Dios no existe, ¿no? Yo sé, más bien para mí está en lo cierto cuando creo que fue Einstein, si no me equivoco, que si cree en Dios, yo sí creo en Dios, pero creo en el Dios de Spinoza. No, no, creo en el Dios de Spinoza, el Dios de Spinoza, y nadie sabe quién es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es el árbol, es el pájaro, es el ganado, es el cerro, es el mar, es la alegría, etcétera, 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 ¿no? Ahora, recientemente he tenido encuentros bastante famosos con periodistas y con los medios de comunicación. ¿Cuál es la visión que tiene, y se lo pregunto yo como periodista más que como abogado, cuál es la visión que tiene sobre el accionar de los medios de comunicación, de mis colegas periodistas y de lo que conocemos como la libertad de expresión? Bueno, mire usted, los medios de comunicación siempre se han puesto al servicio del poder. Yo no estoy criticando al periodista que hace su trabajo allí, que por supuesto tiene que vivir y tiene que hacer lo que le dicen. Yo estoy muy indignado con eso de que los medios de comunicación hayan sacado a sus trabajadores, a ciertos trabajadores, por no haberse plegado a la maquinaria, ¿no?, de la defensa de la señora Keiko, ¿no? Pero el periodismo en el Perú realmente desempeña un papel muy malo para la población. No informa, desinforma, ¿no? Y eso el periodismo debe cambiar, deben tomar en cuenta, ¿no?, de que no va a durar esto eternamente, que la sociedad va a cambiar, que no somos solamente los peruanos los que vivimos aquí en Lima, sino es el resto del país, y el resto del país ya los entendió. Ellos desarrollaron esa campaña demoledora, porque bueno hubiese sido que hubiesen realizado su campaña para resaltar el programa de su candidata. No, lo hicieron para demoler, para destruir, ¿no?, a Castillo, y produjo el efecto contrario, ¿no?, porque la sociedad ya no los creyó, ¿no? De manera que el periodismo siempre se ha utilizado como un instrumento al servicio de la clase poderosa, porque ellos viven también de eso. Ellos viven de ese dinero que se llevan las grandes mineras, por ejemplo. Ellos viven también de ese dinero del narcotráfico, porque nadie va a pensar que el dinero del narcotráfico está debajo de los... Eso está circulando en los bancos, ¿no? Y los medios de comunicación viven de eso, y por supuesto con los medios de comunicación ellos pueden sacar presidentes, no designar presidentes. Por ejemplo, ahora Castillo ha ganado. ¿Usted cree que lo van a dejar un segundo tranquilo? No, están ya haciendo todo el trabajo para destruirlo, para derrocarlo. Si es posible, en el primer año. Ese trabajo se está ya realizando, ¿no? Hubo ese trabajo antes de dar el golpe, pero Montesinos no escucharon, ¿no?, los vídeos allí de Montesinos, el golpe fracasó, ¿no? No se ha eliminado totalmente. Si pudieran hacerlo, lo harían, pero ahora les resulta más difícil. Pero los medios de comunicación hacen eso. Una cuestión, ¿no?, de proteger solamente, por supuesto, al poder al cual ellos defienden y del cual ellos viven, ¿no? Pero tienen que aprender a vivir también, ¿no?, diciendo la verdad, informando la verdad, ¿no? Ahora, para terminar, me gustaría hacerle rápidamente algunas preguntas ping-pong. Me gustaría dar una respuesta rápida, una respuesta con lo primero que se le pasa por la mente sobre... Son algunos temas difíciles, pero algunos es simplemente algunas curiosidades que creo que el público de LP quiere saber. ¿Qué opina de temas como el aborto? El aborto, mire usted, ese es otro problema que lo podemos resolver facilísimamente. Solamente hay que modificar el artículo 1 del Código Civil y decir, no, la vida comienza con la concepción se inicia con la implantación. Y listo. Hacemos eso y entonces la gente puede planificar su familia con la píldora del siguiente día, ¿no? Tan fácil, oiga usted.
Y en casos de violación, en casos terapéuticos, yo sí estoy de acuerdo con el aborto, pero se tiene que hacer en los días iniciales, pues no después de que ya el feto ha comenzado a desarrollar, menos si ha desarrollado ya vida cerebral. El matrimonio homosexual, por ejemplo. Bueno, los que hemos sido criados en un hogar tradicional, eso lo vemos como una cosa repugnante, una cosa asquerosa. Pero nosotros los profesionales, abogados, tenemos que conocer la realidad. Y eso está allí en la realidad. Nadie lo puede evitar, ¿no? Nadie lo puede evitar. Tenemos amigos que son, ¿no? Transexuales, ¿no? Ya hay muchos países que han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y eso va a llegar un momento en que se va a imponer también en nuestra sociedad. Por eso le digo, el derecho es creación allí de la sociedad, no de una mentalidad genial, no. Eso en la sociedad crece y entonces el Estado tendrá que verse obligado a admitirlos. ¿Y la eutanasia, por ejemplo? La eutanasia, bueno, también hay que defender la vida a toda costa. Hay que defenderla, ¿no? Pero ya en situaciones extremas, la persona padece demasiado, sufre demasiado. Las medicinas ya no pueden calmarle el dolor. La persona quiere ya descansar en paz. Yo creo que eso, ¿no? Se debe debatir y por mi parte se debe admitir, pero por supuesto con las limitaciones necesarias para no cometer excesos. De joven que escribe a maestro que escribe, el lenguaje inclusivo. No, el lenguaje tiene que ser inclusivo, el hombre de derecho nosotros los profesionales del derecho conocemos el lenguaje técnico que la comunidad no nos comprende. No tenemos que hablar en el lenguaje que los demás nos entiendan. Leí una vez un libro de responsabilidad civil de un profesional excelente, muy capaz, ¿no? Y luego leí allí, decía, el Tat-Bestán de la norma. Caramba, dije yo, claro, conozco el Tat-Bestán de la norma, pero ¿y el resto? ¿Ah? El resto que no sabe esto, ¿qué el Tat-Bestán de la norma? ¿Qué cosa será? No me entienden. Cuando menos, entre paréntesis, le digo, pues, ¿qué cosa significa eso? Yo creo que haya usted estudiado quizás en la universidad vecina, es una buena universidad y el profesor es de allí y es un buen profesor, pero el Tat-Bestán de la norma, solamente por aparentar de que uno es superior, ¿no? Solamente por eso. Por ejemplo, cuando se habla de la manifestación de la voluntad, alguien dice, la voluntad cristalizada. Dice la voluntad cristalizada, dice el alumno, ¿qué será pues? O dice, la voluntad fenomenalizada. ¿Qué será? Pues son expresiones que utilizan los grandes intelectuales para colocarse por encima de los demás. No, en derecho tenemos que hablar con un lenguaje más sencillo y si utilizamos esas expresiones, pues hay que decir cuál es su significado. ¿Qué opinas sobre temas, por ejemplo, como todo lo ligado a la Iglesia Católica y la relación que tiene con el Perú y con el poder? Hay que respetar toda fe religiosa. Eso está en toda constitución. No debe haber estas luchas por religiones. Y en el país está surgiendo eso, ¿no? Esos debates, ¿no? Entre iglesias, ¿no? De que tu Dios no es Dios, el Dios mío sí es Dios. No, hay que terminar con eso. Miren ustedes lo que está sucediendo en Israel, no como consecuencia de las guerras religiosas, que allí por supuesto viene desde hace miles de años y que la humanidad no haya superado. No, aquí todos tenemos que considerarnos como hermanos, especialmente los abogados. Para los abogados son igualitos. El que cree en Dios, indistintamente del Dios en que crea, el que no cree en Dios, para nosotros todos somos seres humanos. Y todos tenemos que ser igualitos frente a la ley. Esa es la función del abogado. No podemos discriminar a la persona por cuestiones religiosas, menos por supuesto por situación social, que ahora con esta elección pues se ha demostrado que hay un
un pequeñísimo grupo que desprecia absolutamente, ¿no?, a los demás porque son pobres, porque son de la sierra, porque no hablan el castellano, porque no se visten bien, porque no se bañan, pero son así porque el Estado los ha abandonado totalmente, pues, ¿no? Y esos, por ser así, ya son delincuentes, ya han cometido el delito de fraude, solamente por eso. Los que vivimos en San Isidro, en Miraflores, en Miami, no, eso sí no cometemos fraude. En el 2021 y luego de una elección, ¿cómo definimos el fujimorismo? Bueno, el fujimorismo no tiene que rectificarse, y enormemente. Yo lo que le diría a los fujimoristas es ya que la familia Fujimori descanse, ¿no? Pueden continuar con su partido, pero se tienen que rectificar, tienen que entender que la población les ha rechazado. No sigan con eso del fraude porque no han podido presentar una sola prueba de fraude. Miren lo que les hicieron en Estados Unidos, miren lo que están diciendo en Europa, ¿no? Están pasando como unos grandes mentirosos, tienen que corregirse eso. Yo no les digo que no hagan política, pueden seguir haciendo política, pero yo creo que en su mismo partido también tienen que hacer una limpieza. Y, en pocas palabras, ¿cómo cree que va a recordar la historia al doctor Aníbal Torres? No, yo en esto sí, yo soy una persona que aquí en esta vida, aquí termina todo. Este es el infierno, este es el cielo. Hay que tratar de hacer de nuestro país un país, ¿no?, que se acerque al cielo, pues, aquí, ¿no? El de la otra vida, no, yo no espero el recuerdo, eso. Créanme que sinceramente, a mí, por ejemplo, cuando me quieren rendir un homenaje, a mí me molesta eso. Ahí sí me siento cohibido. Es el único momento en que me siento cohibido, ¿no? Después no, me siento de lo más normal. No, eso de que me recuerden, no, aquí termino y ya continuará mi familia. Y en pleno bicentenario, ¿qué es el Perú? Bueno, en pleno bicentenario el Perú es un país corrupto. El 28 de julio todos los peruanos debemos cantar, ¿no?, que nos emancipamos de la corrupción y todos hay que trabajar para combatir a la corrupción, porque la corrupción nos tiene, ¿no?, durante 200 años en esta realidad social. Y probablemente la pregunta más importante, ¿le gustaría ser presidente? No, en absoluto, yo he pensado en eso. Yo, como le digo aquí, si me he metido a esta cuestión es ocasionalmente especialmente para defender a mi paisano de las mentiras, cuando le decían terrorista, no, cuando le decían comunista, o cuando le decían, no, ignorante. Porque ignorantes hay también en la clase alta y peor, no, que cualquier normal ciudadano que no es tan leído. O sea, en 5 años no lo voy a ver postulando para algún partido, no lo vamos a ver en campaña. No, yo estoy dedicado a la investigación jurídica, a la enseñanza en San Marcos, ¿no?, y a la defensa privada, pero solamente en algunos casos porque no tengo yo mucho tiempo. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo para conversar, para contarnos un poco más de lo que suele contar en otras entrevistas, y quería pedirle, chicos, ¿cuál es la cámara que tiene el profesor al frente para que le envíe un mensaje final para los jóvenes, para los profesionales del derecho que están viendo esta entrevista? Hemos tenido unas buenas cifras, creo, así que hay mucha gente que quiere un mensaje final de su parte. Bueno, el mensaje final que le puedo decir a todos los estudiantes del Perú es que hay que estudiar. Como dice Confucio, estudiar, estudiar y estudiar. Y ya vendrá los efectos que van a ser buenos. Estudiar, prepararse bien para trabajar, ¿no? Porque todos los peruanos nos debemos ganar el pan, como decía Jesús, sea Dios o no sea Dios, con el sudor de tu frente. Y tienes que tener capacidad de ahorro. Si tú sigues esos 3 principios, ten por seguro que el éxito está asegurado, que serás una persona de éxito, profesional o no profesional, que tendrás trabajo o a lo mejor tendrás tu empresa para dar trabajo a los demás. Pero así es como tienes que vivir, hay que vivir honradamente. No aceptes la corrupción. Si en tu casa te dicen, fulanito ha robado, pero ha hecho obra,
puedes escucharlo, no les contradigas porque es tu familia y ellos ya no van a entender, pero tú sabes que eso es lo más negativo que puede existir en una sociedad. Si eres una persona honrada y además estás provisto de conocimiento, tu vida está asegurada. No solamente la tuya, sino la de tu familia, la de nuestro país. Nuestro país te necesita como una persona que te has preparado bien para servir en el lugar en que te encuentras. Muchas felicidades para ti y para tu familia. Doctor, muchas gracias por permitirnos venir. Muchas gracias por no decirme muchachito tonto No. en alguna pregunta que yo le haya hecho. Gracias por ese... Ese fue un error mío. No, estuvo bien. Sí. Como periodista, déjame decirle que estuvo muy bien dicho. Muchas gracias por conversar conmigo y con el público de LP. Esperamos poder contar con su presencia en algún momento cuando todo esté más tranquilo allí en los estudios de LP, en algún diplomado tal vez, no sé. Estaremos allí. Muchas gracias. Estaremos allí y muchas gracias por tenerme presente. No, muchas gracias Sí. a usted por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad para una próxima entrevista, una próxima edición de este nuevo espacio en el que conversamos con personajes de la talla del doctor Aníbal Torres. Se despide Luis Santa Cruz. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. lpderecho.p